Bueno, sean bienvenidos una vez más, chicos. Esta es otra clase de cálculo diferencial. El día de hoy queremos ilustrar algunas cuestiones teóricas que vimos en clases anteriores. Para ello, utilizaremos algunos ejercicios que están en el libro de Layton y los tenemos aquí justamente en la pantalla. Ustedes pueden verlos. En particular, vamos a tomar uno de estos ejercicios para poder resolverlo y qué se nos pide en este caso. Para los que tenemos aquí, para los ejercicios que podemos observar, se nos pide en este caso dibuje la gráfica de la función. Luego, como inciso B, determine si f es continua en x1. Inciso C, calcule si la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha, si es que estas existen. Y por último, determine si f es diferenciable en x1. Eso es lo que se nos pide y vamos a trabajar en ello. La primera parte es dibujar la gráfica. No soy muy bueno dibujando así a mano alzada, así que me voy a apoyar de GeoGebra nuevamente. Ahora, vamos a iniciar por este primer ejemplo para ilustrar cómo es que vamos a trabajar estos problemas. Entonces, vamos a iniciar con este primer ejemplo. Vamos a irnos al inciso A primero, que es hacer la gráfica. Los detalles de la gráfica, pues es algo que podemos hacer, ¿verdad? Ya es parte de un tema previo de 110, de la clase 110. Entonces vamos a graficar aquí. Graficaremos. Entonces, ¿cuáles son las funciones que tenemos? Tenemos x más 2. Sería x más 2. Vamos a ver aquí. X más 2. Bien. Ahora, ¿para qué intervalo? Pues el intervalo es cuando x menor o igual que menos 4. Entonces vamos aquí. Y cuando x es menor o igual que menos 4. En el otro caso, ¿qué valor toma la función? Pues toma menos x menos 6. Entonces para el otro caso sería menos x menos 6. Damos enter. Vamos a ver, aquí es con S mayúscula. Ahí lo tenemos. Sí, aquí creo que está todo bien. No sé por qué. Vamos a colocarlo de nuevo. Sí. Ahí está. Entonces, en GeoGebra está este comando, sí, donde aquí colocamos pues la primera, en este caso esto que tenemos aquí, colocamos algunas de las condiciones, por ejemplo, ¿cómo se define la función? Se define como x más 2, pero ¿en qué intervalo? Se define como x más 2. Aquí entonces venimos a esta segunda parte. Aquí es donde declaramos pues el intervalo, que para este caso es, el intervalo sería x menor o igual que menos 4, habíamos dicho, ¿verdad? Menor o igual que menos 4. Y en caso de que no se cumpla, bueno, de que estemos fuera de este intervalo,
la, la definición me dice que la función es menos x menos 6. Damos enter. Parece que tiene un problema aquí con la función. Entonces lo voy a colocar entre si ese fue el problema. Vamos a colocar así. Ya con esto debería poder graficar. No, parece que todavía no. Bueno, entonces solo voy a usar el comando con las primeras dos condiciones, que son y vamos a ver, esta condición es x más 2 para x menor o igual que menos 4. Entonces ahí está. Parece que ni aún así, no sé qué le está pasando a mi programa. No me deja. No, lo voy a hacer así entonces. X más 2. Ahora, x más 2 se define así hasta este punto. No sé por qué no me deja el programa ejecutar los comandos. Voy a revisar eso luego. Ahora, para de menos 4 hacia atrás, o sea, de menos infinito a menos 4, la gráfica tiene este comportamiento hasta este punto, ¿verdad? Sería esta la gráfica. Luego sería de menos 4 en delante, menos x menos 6. Este es el otro comportamiento que posee. Bueno, siendo así entonces que la gráfica va a tener este comportamiento. Viene desde aquí, desde menos infinito, llega hasta acá, hasta menos 4 en x, y luego da un giro y tiene este comportamiento que estamos observando acá. Aquí gira y se va en esta dirección. Entonces, ahí pasa, esa sería la gráfica, esto color verde y esto color rojo es la gráfica. Así es como se define de menos 4, bueno, de menos infinito a menos 4, la gráfica es esta parte de color verde. Y de 4, menos 4 negativo, 4 negativo, perdón, en delante, la gráfica es esta de color rojo. Entonces ahí tenemos ese comportamiento. Bueno, con esto ya tendríamos pues la parte gráfica de este sistema. La otra parte que nos interesa es ver si f es continua en x sub 1. Aquí ya se nos da x sub 1. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir aquí a una diapositiva y vamos a colocar esta función. Entonces, ¿cuál es la función que definimos? Este es nuestro primer ejemplo, sería ejemplo 1 de esta clase. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? En este ejemplo vamos a considerar este sistema o esta función seccionada, perdón. Esta función seccionada es la siguiente, sería x más 2 si x es menor o igual que menos 4 y menos x menos 6. Vamos a ver aquí. Si x mayor que menos 4. El punto a considerar es x sub 1 igual a menos 4. Entonces ese es el punto que nos interesa. La solución, ¿cómo iría? La parte A, pues la podemos hacer en GeoGebra. La parte A no nos interesa mucho en este instante porque pues ya vimos este tema de funciones lineales o funciones seccionadas, mejor dicho, en clases anteriores. Entonces, nos centraremos en la otra parte que me habla de la continuidad.
Así que vamos a centrarnos por el momento en el inciso B. El inciso B, ¿cómo lo resolvemos? Pues hay que ver cuáles son las condiciones que necesitamos para la continuidad. Vamos a ver, la primera es que el límite de x que tiende al punto en cuestión que estamos analizando exista. Entonces vamos con la primera condición, que sería encontrar quién es f de menos 4, porque es el punto de interés. Vemos que para este punto que estamos observando acá, la función, ¿dónde está definida? Pues la función me define que en este intervalo, aquí está contenido este punto, que es menos 4, por eso está el menor o igual, por eso indica que el menos 4 está incluido en este intervalo. Entonces el menos 4 está aquí, en esta región, está incluido. Vemos que es aquí justamente donde se define la función como x más 2. Así que aquí tendríamos que esto es igual a menos 4 más 2, que por supuesto es igual a menos 2. Entonces ahí lo tenemos. Bueno, tenemos el primer paso, ¿cierto? La función efectivamente existe la imagen de la función en este punto. Ahora vamos con el inciso 2, que es que el límite exista, ¿cierto? Ahora, ejercicios de este tipo ya hemos realizado anteriormente. Entonces, ya como que tenemos una idea de lo que se tiene que hacer. Tiene mucho que ver con la definición que ya hemos enunciado en clases anteriores. Entonces, estoy acá, es igual a L, este límite pues existe y es igual a L si se cumple las siguientes condiciones. Entonces aquí, esto es un sí, solo sí. Límite de x que tiende a por la derecha de f de x es igual a L, y límite de x que tiende a por la izquierda de f de x también es igual a L. Entonces estas son las condiciones. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Proseguimos y vamos a, como es una función seccionada y el punto, en este caso que estamos analizando, es el que, bueno, el que comparten prácticamente. Aquí es donde hay un rompimiento, donde se transforma la función. Entonces vamos a analizar qué pasa en ese punto. Por un lado, vemos que calculemos el límite cuando x tiende a menos 4 por la izquierda de f de x. Ahora hay que analizar cómo se define la función en esta región, o sea, a la izquierda de menos 4, que es esta región de acá. Ya lo hemos explicado también en clases anteriores, que aquí lo que se hace es, bueno, seguir la relación de orden que se enseña en 110, ¿cierto? En esa relación de orden a nosotros nos dicen qué número es mayor con respecto a los demás. Entonces, en esta relación se nos muestra que cuando nosotros tenemos una recta como la que estamos observando aquí, ¿qué pasa? Si tenemos algún punto en particular, como es el caso aquí, como el punto menos 4, cuando nos ubicamos a la derecha de este punto, cuando hablamos de la derecha, estamos hablando de números que son mayores, y cuando hablamos de la izquierda, estamos hablando de números que son menores que este valor. Entonces los valores o los números que son menores a menos 4 están aquí, en esta región. X menor, ya lo dice el nombre, menor o igual que menos 4. Así que por tanto,
como estamos hablando de números menores que menos 4, la definición de la función es esta que observamos aquí. Ahora, esta es una función lineal. Tenemos un teorema para poder encontrar este límite de forma fácil. Sería solamente, pues en este caso, evaluar, ¿verdad? Sería menos 4 más 2, debido al teorema que nos dice que el límite de x que tiende a de m por x más b es igual a m por a más b. Entonces ahí tenemos. eh, Después de esto, aquí el resultado es menos 2. Vámonos ahora al otro lado. Por otro lado, límite de x que tiende a menos 4 por la derecha de f de x es igual al límite. Ahora, aquí pues ya es más cuestión como de lógica, ¿cierto? Solo tenemos dos funciones o en este caso solo tenemos dos regiones. Entonces, una que está pues a la derecha de menos 4 y otra que está a la izquierda de menos 4. Y justamente ahí es donde cambia la función. Entonces, ahora vemos que estoy a la derecha de menos 4. Aquí, ¿cómo se define? Pues la función se define por eliminación como x negativo menos 6. Y por este mismo teorema de aquí, acá esto sería menos 4 menos 6. Entonces esto es igual a menos por menos da más, que es 4, menos 6 y es menos 2. Bien, aquí me da menos 2, aquí me da menos 2 también. Y hay que notar algo muy importante. Note que eso es bien importante. Note que límite de x que tiende a menos 4 por la izquierda de f de x es igual al límite de x que tiende a menos 4 por la derecha de f de x. Ahora, ¿esto qué implica? Esto implica que, vámonos a otra diapositiva. Luego, el límite de x que tiende a menos 4 de f de x existe y es igual a menos 2. ¿Por qué? Por esta condición, ¿verdad? Vemos que límite por la derecha e izquierda existen y son iguales, entonces esto se va a cumplir. Cosa que ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? Esta condición me dice límite por la derecha y por la izquierda existen, son iguales, entonces esto va a ser cierto. Bueno, entonces tenemos esta relación aquí y ya concluimos que el límite existe. Luego, como tercer punto sería que, bueno, el tercer punto ya es como un poco obvio, ¿verdad? El tercer punto es, pues, que el límite sea igual a la imagen, cosa que es cierta, ya lo estamos viendo. Entonces, el tercer punto es como que lógico, ¿verdad? Note que, vamos a ver aquí, note que en este caso sería límite de x que tiende a menos 4 de f de x es igual a f de menos 4. ¿Por qué? Porque esto es menos 2 y la imagen de menos 4 también es menos 2. Entonces ya está. Por tanto, f es continua en x sub 1 igual a menos 4. Entonces ahí ya se cumplen las tres condiciones de continuidad. Ahora vamos con el inciso C, que nos pide calcular la derivada por la izquierda y derivada por la derecha. Entonces veamos,
Sí podemos hacer eso, el inciso C. Para hacer el inciso C, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos las definiciones de derivada por la derecha y derivada por la izquierda. Para esto tenemos dos opciones. Una definición que es, bueno, es este límite. Límite, y acá tenemos la variable delta x. Si se acuerdan, en la primera clase del segundo parcial, aprendimos cómo deducir esta fórmula. Luego, en clases anteriores, aprendimos también cómo eh, pasar de este límite a este otro mediante un cambio de variable. Entonces, cualquiera de los dos que utilicemos nos va a servir, cualquiera. Bueno, podemos elegir este, por decir algo, entonces no habría ningún problema. Así que primero vamos a decir, calculemos f' por la izquierda de x. Bueno, aquí que nos pide el libro, nos dice de x1, entonces de x1, x1 ¿quién es? X1 es menos 4, entonces aquí sería 4, menos 4. Entonces esto es igual a límite de delta x que tiende a, en este caso, me conviene más la otra definición. ¿Por qué me conviene más la otra definición? Porque esta otra definición me está ubicando aquí a la derecha o izquierda de este punto. Y recordemos que estamos trabajando entre la derecha y la izquierda de 4. Entonces, esta definición me cae como anillo al dedo a mí para definir quién es f. Entonces, vamos a ver, esa definición es la que me va a convenir en este instante. Sería x que tiende a menos 4 por la izquierda. Y acá sería f de x menos f de menos 4 dividido sobre, y acá tendríamos sobre, y acá se hace la diferencia de x menos 4. Entonces acá es x1, ¿cierto? Según la fórmula. Vean, esta es la fórmula. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Vean que estamos trabajando a la izquierda de menos 4. Entonces, ¿cómo se define la función en esa región? Más aún, sabemos cuál es el valor de la imagen de menos 4. Lo sabemos por el inciso B. En el inciso B tuvimos que calcularla bueno, para ver si se cumplía la existencia de la imagen de la función en este punto. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Pasa que esto se transformaría en lo siguiente. Se transformaría en límite x que tiende a menos 4 por la izquierda. Ahora, decíamos que menos 4 por la izquierda es, bueno, sería esta función, porque estamos hablando de la izquierda de menos 4, entonces son números menores que menos 4 que está en esta región, y ahí en esta región la función se define de esta manera. Entonces aquí venimos y esto sería x más 2, ¿cierto? X más 2, esta de acá, esta f sería x más 2. Sabemos que la imagen es, bueno, sabemos que la imagen de menos 4 es menos 2. Este menos es de la fórmula y este menos es de la imagen, ¿verdad? Entre, y acá usamos la ley de los signos. Menos por menos da más. Entonces me quedaría x más 4. Bueno, vamos a pasar. Aquí esto es límite. Cuando x tiende a menos 4 por la izquierda de x más 2. Ahí había un menos por un menos. Hay que utilizar la ley de los signos aquí.
Vean, aquí es menos por menos da más, entonces me quedaría más 2 aquí. Por eso me queda así esa expresión. Ahora aquí me quedó como resultado x más 4. Después acá continuamos y esto es límite de x que tiende a 4 negativo por la izquierda. Me quedaría x más 4 sobre x más 4. Ahora, notamos que estos términos son idénticos. Entonces, ya que son idénticos, se pueden cancelar. Entonces, se me cancela este x más 4 con este x más 4. Se me cancelan ambos, tanto el numerador como el denominador. Se me van a cancelar. Al cancelarse, pues solo me queda 1, ¿verdad? Entonces, acá es límite de x que tiende a menos 4 por la izquierda de 1. Ahora, esta es una constante y sabemos que el límite de una constante es esa misma constante. Entonces, el valor aquí sería 1, debido al teorema que acabamos de mencionar, que es que el límite de x que tiende a cualquier valor a de alguna constante c, siempre va a ser igual a esa misma constante. Entonces, ahí no hay ningún problema. Aquí sería esa misma constante, no importando qué punto fuese este. En particular, pues si es menos 4 por la izquierda, también va a aplicar este teorema. Por otro lado, queremos calcular, por otro lado, también queremos calcular la derivada por la derecha, ¿cierto? Porque es lo que se nos pide en nuestro problema. Entonces, por otro lado, calculemos lo que es la derivada por la derecha. Esto sería límite. Siempre por conveniencia usamos esta definición alternativa del límite de x que tiende a menos 4 por la derecha de f de x menos f de menos 4. Esto sobre, permítanme acá, x menos x sub 1, que en este caso es 4, ¿cierto? Ahora aquí es así. Bien, ahora esto de acá límite de x que tiende a menos 4 por la derecha hay que saber en esta región cómo se define f, y por eliminación solo tenemos dos definiciones. A la izquierda se define como x más 2, a la derecha se va a definir como menos x menos 6, este menos, y acá sabemos que bueno, que sabemos que f de menos 4 es menos 2, entonces ahí lo tenemos. Aquí, por tanto, tenemos x menos 4, que es el valor de x sub 1. Acá esto sería límite de x que tiende a menos 4 por la derecha. Y acá sería menos x menos 6, y menos por menos da más 2, menos por menos da más. Después en el denominador igual, ¿verdad? Sería x menos por menos, de nuevo, da más por ley de signos. Entonces ahí ya lo tenemos prácticamente. Acá sería x más 4. Después acá hay que hacer esta suma. Sería límite de x que tiende a menos 4 por la derecha de menos x menos 6 más 2 es menos 4. Entonces aquí es menos 4. Aquí sería sobre x más 4.
factorizamos el signo negativo. Entonces sería límite de x que tiende a menos 4 por la derecha, factorizo el signo negativo. Permítanme. Luego de factorizar este signo negativo, me queda x más 4 por aquí. Y en el denominador me queda también x más 4. Entonces voy notando que en este caso me quedan los mismos términos en el numerador y el denominador. Así que se cancelan aquí este término con este. Noto que hay un signo menos, ¿cierto? Entonces ese signo menos va a afectar aquí y me va a quedar límite de x que tiende a menos 4 por la derecha de menos 1. Ahora, esta es una constante, entonces el valor de este límite será menos 1. Ahí lo tenemos. Ese sería el resultado de este límite, bueno, de esta derivada por la derecha. Entonces ahí tenemos la derivada por la derecha. Aquí colocamos cuál es el teorema que usamos o la propiedad. Y bien, hasta ahí todo excelente. Entonces ya encontramos el inciso C que nos pedían. El inciso C era calcule la derivada por la derecha y por la izquierda de nuestra función f evaluada en el punto que estamos considerando, que es x sub 1. Para el ejemplo que estamos viendo es menos 4. Ahora, determine si f es diferenciable en x sub 1. Vamos con el último inciso, que es el inciso D. El inciso D, ¿cómo lo solucionamos? Pues es bien fácil. Para que sea diferenciable debe suceder que sabemos que f' de x es igual, esta es la derivada. Cuando hablamos de diferenciable significa que este límite existe, entonces convenientemente voy a usar el límite, la fórmula alternativa. Significaría que este límite permítanme, aquí sería, vamos a colocarlo de la siguiente manera, un poco general. Esto es límite de x que tiende a x sub 1 de f de x menos f de x sub 1 y todo esto sobre x menos x sub 1. Bueno, se nos hace conocida esta fórmula, ¿verdad? Ya la conocemos. X menos x sub 1. Para el ejemplo que estamos observando en particular, pasa lo siguiente. Entonces, cuando x sub 1 es igual a menos 4, entonces la derivada evaluada en menos 4 es igual al siguiente límite. Límite de x que tiende a menos 4 y ahí tenemos f de x menos f de menos 4 dividido sobre, vamos a ver aquí, permítanme, parece que no me responde el programa. Bueno, vamos a usar esto. Entonces acá dividimos sobre x menos 4. Entonces vamos a ver aquí. Sí, ahí nos queda. X menos 4. Bueno, sabemos por el inciso B siempre que la imagen
de esta función es menos 2. Entonces acá se vuelve f de x menos 2 sobre x más 4. Entonces esto se transforma en el límite de x que tiende a menos 4 de f de x más 2 sobre x más 4. Ahora, ¿qué sucede aquí? Si notan, esto de acá es la misma fórmula que hemos estado utilizando para calcular la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda. Entonces, son exactamente la misma fórmula. La única diferencia es que cuando calculamos la derivada por la derecha, aquí el límite lo estamos aproximando por la derecha. Cuando calculamos la derivada por la izquierda, este límite también lo estamos aproximando por la izquierda. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Por el inciso C, sabemos que, vamos a colocarlo aquí en otro color, por el inciso C, que es el inciso anterior, sabemos que límite de x que tiende a menos 4 por la izquierda de f de x menos f de menos 4, que esta es la derivada por la izquierda que pues definimos en clases anteriores. Entonces, ¿qué pasa con esta derivada por la izquierda? Bueno, lo que sucede con esta derivada por la izquierda es que pues la encontramos y obtuvimos que el valor era distinto a la derivada por la derecha. Entonces acá sería x más 4, era, ¿cierto? Es distinto del límite de x que tiende a menos 4 por la derecha de f de x menos f de menos 4 sobre, acá por la fórmula me queda x más 4, entonces x más 4. Ya que son distintos, por lo tanto, límite de x que tiende a menos 4 de f de x menos f de menos 4 sobre x más 4, pues simplemente no existe, ¿cierto? Esto pues lo sabemos. Y esto sería, bueno, esto no existiría. No existe este límite. Y ya que no existe este límite, decimos que por lo que f de x no es diferenciable en x1 igual a menos 4. Así es, chicos. Vean que aquí la función es continua. Pero a pesar de que es continua en ese punto, y eso es un teorema que nosotros vimos que si era diferenciable es continua, pero este ejemplo ilustra muy bien el caso contrario de que si la función es continua, no necesariamente esta función es diferenciable, ¿verdad? Vemos que esta función efectivamente es continua en este punto. De hecho, esa fue una de las, bueno, de las cosas que se nos pedía en estos incisos. En el segundo inciso, inciso B, se nos pedía determinar si f era continua en este punto. Efectivamente lo fue o lo es, lo encontramos y bueno, vimos que todas las condiciones se cumplían. También calculamos la derivada por derecha e izquierda
Y para que fuese diferenciable f, tenía que suceder que la derivada por derecha e izquierda fueran iguales para decir que la función es diferenciable, cosa que no sucede. Por tanto, esta función sí es continua en este punto, todo bien hasta ahí, pero no es diferenciable en este punto. Entonces ahí vemos un ejemplo de lo que puede suceder, ¿verdad? Ahora vamos a realizar otro problema. No nos queda mucho tiempo de la clase, pero vamos a tratar de variar a variar un poco los ejemplos. Entonces vamos a irnos a la parte de las fórmulas que obtuvimos para las derivadas, para así pues ilustrar otro tipo de ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a realizar ejercicios de este tipo. De estos de recta tangente ya los tenemos hechos, ¿verdad? Ya los hicimos en clases anteriores de lo que era la recta tangente y la recta normal. Entonces queremos ver cómo aplicamos los teoremas que conocemos, que tenemos en nuestra presentación. Entonces ya aplicamos también el teorema del cociente, pero nos faltan muchos otros teoremas que ilustrar cómo es que funcionan. Entonces vamos aquí y utilizaremos aquí estos ejemplos para ilustrar pues los teoremas. Vamos a comenzar con pues este ejemplo. ¿Cómo podemos derivar esta función que tenemos aquí? Entonces vamos con este otro ejemplo. Ahora vamos a ver cómo se aplican los teoremas que conocemos. Sería nuestro ejemplo 2. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es la función g de x igual a 3 sobre x al cuadrado más 5 sobre x a la 4. Entonces tenemos sea g de x igual a 3 sobre x al cuadrado más 5 sobre x a la 4. ¿Qué pedimos? ¿Qué es lo que se nos pide en este problema? Vamos a ver qué es lo que tenemos que encontrar en este problema. Bueno, en este problema vamos a ver aquí en el libro, nos dice obtenga la derivada de la función por medio de los teoremas de esta sección, que bueno, son exactamente los mismos que yo les di en la presentación, no son otra cosa. Entonces ahí van a ver que son la misma lista de teoremas. Entonces, vamos a ver, vamos a comenzar. Así que vamos a pedir acá, encuentre la derivada de g. Encuentre la derivada de g de x. Vamos con la solución. Bueno, tenemos esta función g, lo que pretendemos es calcular su derivada. Entonces, convenientemente vamos a usar la siguiente notación. Entonces voy a decir acá que quiero calcular la derivada de g de x, la derivada con respecto a x. Bien, g de x se define como, vamos a ver aquí, bueno, aquí tenemos justamente su definición. Entonces, g de x se define como la derivada con respecto a x de esto que tenemos aquí, que es 3 sobre x al cuadrado más 5 sobre x a la 4. Ahora, convenientemente vamos a hacer un cambio acá, que más que todo es unas propiedades algebraicas que nos van a ayudar
hacer esto de una forma mucho más sencilla. Entonces, vamos a derivar esto y aquí aplicamos la siguiente propiedad. Esto sería 3 por x a la menos 2 más 5 por x a la menos 4. Bueno, ahí tenemos 5 a la por x a la menos 4. ¿Y a qué se debe este cambio que estamos observando? Pues es muy sencillo. Tenemos una propiedad que nos dice que x a la menos n es igual a 1 sobre x a la n. Entonces, esta es una propiedad que conocemos, propiedad que se nos enseña en álgebra. Entonces, esta es la que utilizamos aquí para poder pasar de aquí hacia acá. Ahora vamos a aplicar la propiedad de linealidad que tiene la derivada. Entonces podemos distribuir sin ningún problema. Vamos a distribuir aquí nuestra derivada. Al distribuirla nos queda lo siguiente. Me quedaría la derivada de 3 por x a la menos 2 con respecto a x. Entonces ahí me queda eso. Luego más aquí la derivada de 5 por x a la menos 4. Vamos a ver acá. Con respecto a x. Ahora vamos a usar un teorema. Un teorema que me dice que puedo sacar esas constantes. Estos numeritos son constantes, entonces los puedo sacar hacia afuera sin ningún problema. Puedo sacarlos aquí. Sería 3 por la derivada de x a la menos 2 con respecto a x, más aquí saco este 5, lo saco afuera y me queda la derivada de x a la menos 4 con respecto a la variable x. Bueno, eso se debe a este teorema que acabamos de mencionar, que cuando yo tengo, bueno, si yo tengo h de x, acá lo voy a escribir, h de x igual a alguna constante c multiplicado por una función f de x, entonces sucede que la derivada de h de x es igual, vamos a ver aquí, permítanme, la derivada de h de x sería igual a c multiplicado por la derivada de f de x. Entonces, lo que significa que puedo sacar esta función como, esta c como si fuese, esta constante la puedo sacar afuera. Eso es lo que nos indica. Yo lo voy a hacer un poco, lo voy a dibujar un poco más derecho acá. Entonces, esto significa que h' de x es igual a c por f' de x. Bueno, ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos aquí que el resultado de esto será 3 por menos 2. Este menos 2 sale afuera. ¿Y qué pasa con esta función? Pues aquí me quedaría x a la menos 2 menos 1. Recordando que esta función, este 3 está multiplicando aquí, ¿cierto? Entonces acá sería 3 multiplicando acá todo esto. Ahora, más 5 por, aquí lo que pasa es que este menos 4 pasa afuera. Y acá me queda esta x elevado a la menos 4 menos 1. Bueno, ¿a qué se debe esto? Pues tenemos un teorema que nos dice que si menos n pertenece
bueno, es más bien con n que podemos hacerlo, ¿verdad? Si n pertenece a los enteros positivos, entonces la derivada de x a la menos n con respecto a x es igual a menos n por x a la menos n menos 1. Entonces, eso nos dice esta fórmula. Es un teorema que nosotros tenemos ahí escrito. Entonces, lo podemos ver aquí en la presentación. Por acá vamos a poder apreciar. Vean, no es nada que no hayamos visto, ¿verdad? No me lo saco debajo de la manga, es algo que ya vimos. Esta es una propiedad que ya tenemos ahí en nuestra presentación. También tenemos esta otra propiedad. Vean que aquí se distribuye prácticamente la derivada, es como un operador lineal que la utilizamos, ¿cierto? Y tenemos esta también, ¿verdad? Que es la que estamos usando en este instante. Vean que cuando la tenemos x a la menos n, entonces aquí pasa esto, ¿verdad? Pasa esto y por eso es que nos queda esta expresión acá. Entonces es solamente aplicar esa formulita. Ahora hay que hacer este producto y esta suma a ver qué resulta. Entonces esto sería igual a 3 por menos 2 es menos 6. Y acá sería x a la menos 3. Menos, aquí era 5 por 4. 5 por 4 es 20. Entonces 20 por x a la menos 5. Entonces ahí lo tenemos. Y este sería el valor de la derivada. Por tanto, g' de x, aquí les quiero decir que la notación que utilizamos puede ser, en este caso, g' o podríamos decir, para ser consistentes con la notación, la derivada de g con respecto a x, ¿cierto? Entonces acá podemos hacerlo así, derivada de g con respecto a x. Permítanme. Con respecto a x igual a eso que estamos observando ahí, eso que está en color, bueno, que denotamos en color rojo ahí, que es menos 6, x a la menos 3, menos 20x a la menos 5. Entonces esta sería la derivada de g y así es como la obtendríamos, aplicando los teoremas, ¿cierto? Entonces vemos que ahí solamente es de aplicar las propiedades que tenemos. Bueno chicos, tenemos otros problemas acá. Lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Habían algunos que queríamos ilustrar, pero por la cuestión de tiempo hasta aquí llegaremos por el día de hoy.